¿Nos va a hablar de qué? Ya, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo va a exponer radiología abdominal respecto a líquido libre, neumoperitoneo, calcificaciones abdominales. Mi grupo está integrado por Victoria Romero, Grace Valverde, Mauricio Rodríguez y mi persona Diego Saraguro. Sigue, por favor. Ya. Bueno, el líquido libre se origina por múltiples fuentes diferentes y varía grandemente en su composición. Bueno, por lo general, en este caso estaremos hablando de líquido como la citis, que es la presencia, y la citis es un líquido ceroso que se acumula en la cavidad peritoneal y este a su vez está ocasionado por algunas causas, con mayor frecuencia por cirrosis, hipoproteinemia o también la insuficiencia cardíaca congestiva. Por otro lado, también tenemos a lo que es la ascitis exudativa, que se produce por procesos inflamatorios, como lo pueden ser los abscesos, la pancreatitis, la peritonitis o la perforación intestinal. También tenemos al hemoperitoneo, el cual se llega a producir por tanto ya sean por traumatismos, también por cirugía o por una hemorragia espontánea. También tenemos a lo que es la ascitis neoplásica. Esta se asocia, tiene una relación bastante grande con lo que son los tumores intraperitoneales. También tenemos a lo que es la orina, la bilis y el quil también pueden difundirse libremente en el interior de la cavidad peritoneal. Ahora, sigue por favor. Ya, muy bien. Ahora, el diagnóstico de ascitis en la radiología, por lo general, requiere la presencia de líquido de al menos unos 500 mililitros. Generalmente los hallazgos que se pueden encontrar a través de este método diagnóstico son el incremento difuso en la densidad del abdomen, también conocido como lo que es el abdomen gris, los márgenes mal definidos del hígado, del vaso y músculos psoas, también desplazamiento medial del colon, el cual está lleno de gas. También hablamos del hígado, del vaso, separándose de la banda de la grasa properitoneal. También el abombamiento de los flancos y también el incremento de la separación entre las asas del intestino delgado rellenas de gas. También el aspecto en orejas de perro de las densidades simétricas en la pelvis ocasionadas por el líquido diseminado desde el fondo de saco a cada lado de la vejiga. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, estamos hablando del signo de las orejas de perro, como estaba comentando. Sigue, por favor. Aquí también tenemos otros signos, como el signo de la cresta ilíaca, que, que bueno, en este signo, bueno, eh, hay la aparición de ese signo cuando hay la existencia de ascitis. Por lo general, el líquido aumenta la densidad del peritoneo en la radiografía. El, en este caso, la interfase con la grasa properitoneal produce una línea vertical radiotransparente sobre la cresta ilíaca, como podemos observar con las flechas. También tenemos el signo del ángulo hepático. Este signo tiene un valor limitado como indicador de la presencia de líquido intraperitoneal, ya que el ángulo hepático no se ve en más de un tercio de las personas. Pero si la grasa extraperitoneal lateral al hígado se ve con claridad, también debe verse también el ángulo hepático. Sin embargo, de no aparecer esto, debe sospecharse de la existencia del líquido intraperitoneal. Y también tenemos el signo de Helmer, que hablamos del desplazamiento medial del borde lateral del hígado en la radiografía simple de abdomen por colección intraperitoneal, aunque también se lo asocia a colecciones extraperitoneales. Sigue, por favor. Ya, ahora tenemos a la tomografía computarizada. Bueno, respecto a la tomografía... Antes de pasar ahí a la tomografía, nada más quiero comentar que, o sea, los rayos X realmente son un estudio insensible, de baja sensibilidad para el diagnóstico de la ascitis. Cuando uno sospecha de ascitis, pues lo primero que piden es rayos X. Sin embargo, claro, están descritos varios signos, como los que acaban de comentar, Helmer, uno de los principales.
Esta separación del colon desde la pared colónica por incremento en el espacio de la corredera parietólica también es uno de los más frecuentes. Pero como en el abordaje del paciente con ascitis, pues solamente se pide radiografía cuando hay sospecha de alguna obstrucción o alguna patología intestinal sobreañadida. Ahí es cuando surge efecto, saber si tiene o no tiene ascitis. Además, el ultrasonido se popularizó mucho y estos signos realmente decayeron. Y no los vamos a poner mucho énfasis, puesto que si uno quiere saber si el paciente tiene ascitis, lo que tiene que pedir es una ecografía. La tomografía podría ayudar un poco a precisar, con baja sensibilidad igual, qué tipo de ascitis puede encontrarse, pero la ecografía es superior y permite caracterizar mejor los órganos. Ahora, la etiología de esa ascitis es una cuestión diferente y de un espectro muy amplio, entonces ahí entran muchos elementos en juego, a los cuales no vamos a abordar ahora. Sigamos. Ya, doctor. Ahora vamos a hablar de la tomografía computarizada. Por lo general, esta muestra la presencia de líquido en los recesos de la cavidad peritoneal. La densidad de la tomografía computarizada del líquido da alguna pista sobre la composición del mismo. En el caso de la citis serosa, esta llega a presentar valores en su composición, valores de atenuación, en este caso, cercanos a o similares a los del agua, entre menos 10 a más 10 unidades Hounsfield. Por otro lado, tenemos la citis exudativa también, que suele encontrarse por encima de los más 15 unidades Hounsfield, mientras que en la hemorragia aguda podemos estar hablando de valores que promedian más los 45 unidades Hounsfield. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar la tomografía computarizada de un paciente con una gran cantidad de ascitis que muestra, en este caso nos demuestra claramente los recesos de la cavidad peritoneal principal y de la transcavidad, como se observa en la gráfica textualmente. También este se halla rodeado por el estómago, por el páncreas y el ligamento gastroesplénico. Aquí también podemos observar el ligamento falciforme, el cual vemos en la parte superior de la imagen, el cual va a dividir el espacio sufrénico derecho del izquierdo en estos casos. Y también observamos el líquido de la cavidad peritoneal principal que se extiende dentro de la fosa de Morrison, que está señalado con la flecha en la parte inferior izquierda, entre lo que sería el hígado y el riñón. Y también el líquido del receso gastrohepático está señalado, se lo ubica con el asterisco en este caso, que separa el estómago del hígado. Sigue, por favor. Ya, aquí también tenemos otra tag de una tomografía computarizada de la pelvis de una mujer con abundante ascitis, donde podemos observar la distensión por líquido del fondo del saco de Douglas. También podemos observar que al ligamento ancho se aprecia dibujado debido al líquido que está depositado aquí, que está anterior y posterior a este ligamento. Sigue, por favor. Ya, ahora tenemos lo que sería el ultrasonido, el cual es sensible ante pequeñas cantidades de líquido en los recesos peritoneales. Además, hay que tenerse un poco de precaución al poder examinar las porciones más declives de la cavidad peritoneal. Estamos hablando de la fosa de Morrison y el fondo del saco de Douglas. Por lo general, en el saco de Douglas y en la fosa de Morrison no hay acumulación de líquido, pero cuando hay, se sospecha claramente de presencia de ascitis. También la ascitis en estos casos es anecogénica, mientras que en la ascitis exudativa, tanto en la hemorrágica o también en la neoplásica, con frecuencia contienen residuos flotantes. También hay que tomar en cuenta lo que son las tabicaciones de la ascitis que se asocian con procesos inflamatorios o malignos. Sigue, por favor. Ahora tenemos a la resonancia magnética, la cual en sí nos muestra una especificidad limitada a la hora de definir el tipo de líquido que hay en la cavidad peritoneal. El líquido seroso, por lo general nos va a presentar una baja intensidad en las imágenes potenciadas en T1 y un marcado incremento en lo que es la intensidad en T2.
Por lo general, el líquido hemorrágico nos muestra una elevada intensidad de señal tanto en T1 como en T2. Y también considerar que, bueno, la citis serosa en estos casos suele ser brillante en las imágenes de eco de gradiente debido al momento que hay de líquido. Podemos observar en estas imágenes una resonancia magnética normal y podemos también observar la presencia de líquido como se ve en T1 y en T2. Podemos observarlos como, como, como líquido, ya sea tanto hiperintenso como hipointenso en T1 y líquido hemorrágico hiperintenso en T2. Sigue, por favor. Ya, ahora vamos a hablar del pseudomixoma peritoneal. Por lo general, el pseudomixoma peritoneal va a hacernos referencia a un tipo de ascitis de una forma gelatinosa que se produce como resultado de una diseminación intraperitoneal de células productoras de mucina, ya sea por la rotura de un mucosel apendicular o también por la diseminación transperitoneal de un adenocarcinoma mucino, que puede ser de ovario, de colon o también de recto. En las radiografías simples se pueden mostrar calcificaciones punteadas o también en anillo y dispersas a lo largo de la cavidad peritoneal. Sin embargo, en la tomografía computarizada se pueden observar muestras, se puede observar densidades moteadas, que a su vez también en esta tomografía computarizada pueden observarse tabicaciones y calcificaciones en el interior del líquido que está aquí presente. También el líquido mucino, el líquido mucinoso está clásicamente tabicado, causando un efecto de masa sobre liga, como se puede ver con las flechas amarillas. Respecto a lo que es la ecografía, nos demuestra la presencia de nódulos intraperitoneales, como el que podemos ver en la imagen de la parte derecha, seleccionado con la flecha, que oscilan desde hipoecogénicos hasta fuertemente ecogénicos. Sigue, por favor. Hay otra imagen más adelante. Ya, por ejemplo, aquí podemos ver un pseudomixoma peritoneal a través de una de una persona. En este caso es un paciente de 60 años con diseminación intraperitoneal de un adenocarcinoma mucinoso del colon. Nos muestra algunas loculaciones que están señaladas con las flechas. También la atenuación de ese líquido, según nos indicaba el caso, eran de alrededor de 32 unidades Consol, lo que nos hacía sospechar de una ascitis exudativa. Bueno, precisamente la tomografía, gracias a su capacidad de discernir unidades Hounsfield, puede hacer algunas precisiones que, bueno, son de baja especificidad, y eso permite más o menos precisar. O sea, hacer un diagnóstico de mixoma peritonei es más fácil, digamos, porque la distribución y bueno, no es fácil, digamos, pero uno lo puede sospechar rápidamente pues tiene una distribución muy poco habitual que tienen. Hay muchas loculaciones, muchas lobulaciones de ese líquido que usualmente no se presenta así en la ascitis común y corriente. Pero cuando usar tomografía, pues no se usa para el diagnóstico habitual de ascitis, pero se encuentra de forma incidental en el contexto de muchas patologías. La obligación es tomarle una atenuación a esa ascitis y tratar de ver cuánto atenúa, pues la mayor parte de ascitis estará entre más 10 menos 10. Si eso va incrementando y si tenemos una atenuación de 60, 40, debo sospechar que ese paciente tiene un hemoperitoneo en el contexto de un trauma abdominal cerrado o penetrante. Aún cuando yo tengo una tomografía simple, puedo decir este paciente tiene un hemoperitoneo y hay que hacer algo. Y si no, pues tengo que sospechar que tiene más proteínas ese líquido y consecuentemente también pues investigar por ese lado por qué está más denso. La resonancia magnética, claro, es más útil, pero pues no se usa. También otra parte del hallazgo incidental, no pedimos resonancia magnética para investigar ascitis. Sigamos.
Ya, a continuación vamos a seguir hablando del neumo peritoneo. Entonces tenemos que el neumo peritoneo hace referencia a la presencia de aire libre dentro de la cavidad peritoneal y por lo tanto se va a considerar como un signo valioso de perforación intestinal. Entre sus causas más frecuentes se encuentra la úlcera duodenal o gástrica perforada, pero también pueden haber otras causas como por ejemplo un traumatismo, cirugía reciente y laparoscopía o infección. Pero también pueden haber casos en los que el aire entra en la cavidad peritoneal a partir de otras partes del cuerpo, como por ejemplo el tracto genital femenino, o que puede estar en asociación con un enfisema pulmonar, ruptura alveolar y una disección. Continúa. Ya, en el caso de la radiografía simple, se van a pedir más radiografía con el paciente en bipedestación o en sedestación. Y en el caso de la radiografía de tórax en bipedestación, va a ser una proyección que tiene alta sensibilidad para detectar aire intraabdominal. Y como podemos ver en esta imagen, aquí podemos encontrar aire bajo las cúpulas diafragmáticas. En el caso de la radiografía en decúbito lateral izquierdo y en la radiografía en decúbito, radiografía lateral con el paciente en decúbito supino, estas proyecciones nos decía que se podían utilizar en el caso de los pacientes que estén gravemente enfermos. Por ejemplo, en esta imagen de acá en decúbito lateral, podemos ver que hay presencia de aire entre el hígado y la pared costal. Y acá, en la flecha número 2, podemos encontrar el signo de Rigler, que ya voy a explicar en qué consiste. Continúa. Ya, en el caso de la radiografía en decúbito supino, vamos a encontrar algunos signos, como por ejemplo gas en ambos lados de la pared intestinal, que es el signo de Rigler o signo de la doble pared que podemos encontrar aquí en esta flecha, en la flecha que solo tiene en la punta. También está el gas siguiendo la silueta del ligamento falciforme, o también llamado signo de ligamento falciforme, que se encuentra en la flecha superior, en la más delgada. También tenemos gas dibujando la cavidad peritoneal, que también se conoce como signo del balón de fútbol, y gas extraluminal, triangular o lineal en el cuadrante superior derecho. Continúa. Ya, en el caso del signo de Rigler, tenemos que aquí el aire va a estar delimitando ambos lados de la pared intestinal. Esto quiere decir que va a haber aire dentro del intestino y también va a haber aire en la cavidad peritoneal, por lo que se va a ver esta doble pared del intestino, como podemos ver en la primera imagen. Ya, también tenemos el signo del ligamento falciforme, que es la segunda imagen, en la cual el aire va a estar alrededor de este ligamento y va a hacer que este ligamento parezca una línea densa que va a estar cruzando la superficie medial del hígado y va a estar paralela a la columna vertebral. También está el signo del triángulo revelador, el cual va a denotar la presencia de un triángulo radiolúcido que va a estar formado entre 2 o 3 asas y la pared abdominal. Continúa, por favor. Ya, también tenemos el signo de la V invertida, y este es un signo de un neumo peritoneo abundante, en el cual vamos a tener que también va a haber gas alrededor de los ligamentos umbilicales laterales, lo que va a hacer que estos parezcan dos líneas densas con que van a converger hacia arriba y que se encuentran superior a la pelvis. También tenemos el signo del uraco, que va a ser otro signo de neumo peritoneo abundante, en el cual igualmente el gas va a estar rodeando al uraco, y también se va a ver como una línea densa que tiene una base triangular en la pelvis, como podemos ver en esta gráfica de aquí. Sigamos. Ya, en cuanto a la tomografía computarizada, sigue. Ya tenemos que este es el método de elección para realizar el diagnóstico de neumo peritoneo y es más sensible que la radiografía simple, y puede confirmar la presencia de neumo peritoneo extraluminal y su ubicación, la cantidad, y también nos puede orientar un poco en su etiología. Y las imágenes se deben obtener en la ventana pulmonar con un nivel de ventana de menos 600 unidades Hounsfield y la amplitud de ventana de 1000 unidades Hounsfield. Y como podemos ver en estas imágenes, el lugar más frecuente en el que se busca más el neumo peritoneo va a ser en el receso peritoneal entre el hígado y el diafragma, como podemos ver en estas imágenes donde están las flechas.
Aquí estas son otras tomografías en las que también podemos ver la presencia de neumoperitoneo en el espacio subdiafragmático derecho y también en el espacio perirenal. En la segunda imagen también vamos a ver el aire que se va a encontrar se va a encontrar entre la cúpula diafragmática y el hígado. Bueno, como les hablé anteriormente del signo de Rigler, también tenemos que se va a poder observar en la tomografía computarizada. Y aquí vemos cómo se observa el aire en el interior del intestino y también en la pared abdominal. El signo del ligamento falciforme igualmente también se puede observar en la tomografía computarizada y aquí podemos ver el recorrido de este ligamento y el aire alrededor. Continúa. Ya, continuando con lo que vienen a ser las calcificaciones abdominales, en sí hay que entender que el estudio de imagen, tanto la tomografía y ecografía, estas son las que van a ser más sensibles a la detección de estas calcificaciones en relación a la radiografía simple. No obstante, podemos identificar ciertos hallazgos que nos permiten identificar la presencia de calcificaciones. Dentro de lo que vienen a ser las calcificaciones vasculares, vamos a tener en cuenta que los lugares más frecuentes en donde se van a presentar es en la aorta y en los vasos ilíacos, comúnmente de personas ancianas. Las calcificaciones vasculares como tal, en forma de radiografía, se van a situar sobre la columna lumbar y el sacro, lo que va a hacer difícil la identificación de la misma. Entonces, ¿cómo mejoramos esta visualización? Se colocaría al paciente en una posición oblicua izquierda posterior para que así la aorta se proyecte hacia afuera de la columna, lo que va a hacer más fácil la visualización de estas calcificaciones. En sí vamos a tener que también los aneurismas con calcificación en anillo suelen implicar por lo general a las arterias renales o a la esplénica. También vamos a encontrar lo que son los flebolitos. ¿Qué son estos en sí? Estos en sí van a ser trombos ya calcificados en las venas y estos se van a visualizar por lo general en las caras laterales de la pelvis. Se las va a poder observar de una forma redondeada u ovalada y van a tener más o menos un tamaño de 5 milímetros. Se caracterizan dentro de la radiografía por su radiolucencia central y a su vez algo importante es que estas se pueden llegar a confundir con lo que son los cálculos urinarios. La siguiente, por favor. Tenemos las adenopatías. Esta parte de esta parte de los flebolitos es bien interesante porque es el diagnóstico falso positivo más frecuente de la nefrolitiasis, de la ureterolitiasis. Se ven muchos, principalmente en mujeres con antecedentes de estreñimiento por el tema del incremento de la presión durante la deposición, durante la maniobra de Valsalva, que provoca éstasis venosa pélvica. Y eso hace que se formen trombos que con el tiempo se calcifican. Y están muy cercanos a los trayectos ureterales, entonces es el diagnóstico falso positivo más frecuente. No toda calcificación en la pelvis con eso quiere decir que tengan cálculos, ¿no? Ojo con el trayecto, a veces ni siquiera se puede distinguir con tomografía. Están tan cercanos y el paciente tiene tan poca grasa que no es posible distinguirlos. ¿Qué nos toca hacer? Inyectar medio de contraste para hacer una fase eliminatoria para que el contraste vaya por los uréteres y de acuerdo a eso saber si es que desaparece o no desaparece el cálculo y de acuerdo a eso diagnosticar. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la parte renal, cuando hablemos de renal. Sigamos, por favor. En cuestión a lo que vienen a ser las adenopatías calcificadas, estas por lo general se van a presentar en sí enfermedades granulomatosas como la tuberculosis o la histoplasmosis. En la radiografía se las puede visualizar como una calcificación moteada y que van a presentar un diámetro entre 10 a 15 milímetros.
Generalmente se pueden presentar en lo que vienen a ser los ganglios mesentéricos. La siguiente, por favor. Bien. En relación a la litiasis biliar y la vesícula biliar, hay que tener en cuenta que alrededor del 15% de los cálculos biliares van a contener calcio, por lo cual va a ser difícilmente su visualización dentro de las radiografías. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de cálculos van a contener lo que es bilirrubinato de calcio. Y esto nos va a dar en sí un aspecto laminado con un anillo externo más denso y su centro se va a caracterizar por ser radiolucente. En sí, cuando llegan a existir múltiples litiasis, estos se van a presentar de una forma facetea. Las calcificaciones en relación a la pared de la vesícula, por favor, la siguiente, se la va a conocer como es la vesícula de porcelana. La siguiente, por favor. La otra está bien. Dentro de lo que es en la vesícula de porcelana, esta se va a caracterizar en sí porque tiene una forma radiográfica o va a ser una configuración ovalada, tener más o menos la apariencia en sí de la vesícula y también igual en el tamaño se la va a poder visualizar. En relación a lo que es la bilis en leche de calcio, esta se viene a ser en sí una suspensión de cristales radiopacos en el interior de la bilis, lo que nos va a dar ese tono característico de radioopacidad, por lo que no se caracteriza en sí, permitiendo visualizar de mejor manera el contenido. La siguiente. Ya. Tenemos también lo que viene a ser los cálculos urinarios. Los cálculos urinarios, por lo general, alrededor del 85% de los cálculos van a ser visibles dentro de las radiografías simples. Su tamaño va a variar, ya sea desde puntiformes a varios centímetros. Los más característicos que podemos llegar a visualizar son aquí los coraliformes. Estos en sí se denominan de esta forma, ya que van a tener la apariencia de un sistema colector renal. Y un dato interesante de este es que va a estar compuesto, la mayoría de estos van a estar compuestos de estrubita. Y esto se caracteriza en sí debido a la presencia de una infección urinaria crónica. Como tal, los cálculos renales, ¿cómo los podemos diferenciar de los biliares en una radiografía? Prácticamente sería de acuerdo a la posición, ya que en sí los biliares se van a localizar posteriores, van a encontrarse más posteriores que los litiasis biliares. La siguiente. También continuando en lo que viene a ser los cálculos ureterales, estos en qué lugares son más comunes encontrarlos. Frecuentemente se van a presentar en las áreas donde exista mayor estrechamiento, como es la unión pielo-uretral, el ala de la pelvis y la unión vesículo-uretral. Es importante conocer que los cálculos vesicales van a ser únicos o pueden también ser múltiples y se van a caracterizar por ser laminados. Pueden tener cualquier tamaño y generalmente se van a localizar próximos a la línea media de la pelvis. Los cálculos en el interior de los divertículos vesicales, es importante que su localización puede verse más excéntrica a la vejiga. La siguiente, por favor. Ya como les decía, aquí podemos observar una imagen donde existe un conglomerado en sí de cálculos vesicales que se caracteriza en sí por lo que vienen a ser que van a estar laminados y va a variar su forma. La siguiente. ¿En qué consisten los granulomas hepáticos y esplénicos? Entonces, los granulomas en sí estos van a ser múltiples y se van a caracterizar por ser pequeños y densos. Se van a presentar en sí
dentro como son focos curados de tuberculosis o histoplasmosis o incluso dentro de otras enfermedades granulomatosas. En una ecografía o ultrasonido lo podemos observar como unas lesiones pequeñas, menores a 20 milímetros, y como ya les mencionaba, pueden mostrarse solitarias o múltiples y se van a caracterizar por ser hiperecoicas con una marcada sombra acústica posterior. En relación a los apendicolitos y enterolitos, estas van a ser concentraciones en el interior de la luz intestinal. La mayoría en sí se van a caracterizar por ser redondos u ovales. Pueden presentar lo que son laminaciones concéntricas, pero un dato importante que hay que mencionar es que los apendicolitos van a ser en sí indicativos de una apendicitis aguda en pacientes que presenten dolor abdominal agudo, mientras que los enterolitos van a ser más frecuentes en el colon y estos van a ser ocasionados en sí por la deposición de calcio sobre un material indigerible. Bueno, vamos a continuar con las clasificaciones. Vamos a hablar un poco de las glándulas suprarrenales calcificadas. Por lo general, este tipo de clasificaciones van a ser de tipo moteadas y bueno, se sitúan en la localización de las glándulas suprarrenales, es decir, que a cada lado de la primera vértebra lumbar es donde se encuentran las glándulas. Por lo general, el origen o se asocian las calcificaciones de las glándulas suprarrenales principalmente a una hemorragia suprarrenal en el recién nacido. No se asocian a una hemorragia suprarrenal en el recién nacido y también en casos de tuberculosis y enfermedad de Addis. Por favor. ¿Cuándo vemos las calcificaciones pancreáticas, profesor? ¿En qué patologías? Bueno, en caso de las calcificaciones pancreáticas, estas son una asociación a las pancreatitis crónicas que son principalmente inducidas por alcohol o en los casos de pancreatitis, pues hereditaria. Es relativamente frecuente, ¿no? En nuestro medio vemos calcificaciones en el páncreas con relativa frecuencia, justamente por lo que acaba de decir él, su compañero, por el antecedente de las pancreatitis alcohólicas, que aquí hay muchas. Sigamos. Esta calcificación está ocasionada también por cálculos pancreáticos y como las podemos observar, suelen ser irregulares y de tamaño variable. En el caso de la imagen en la margen de la izquierda, pues estamos viendo calcificaciones pancreáticas de tipo punteadas, ahí donde nos indica la flecha y de forma irregular. Y bueno, estas se están extendiendo hacia arriba y a través del cuadrante superior izquierdo, en el caso de este paciente, ¿no? Que básicamente el diagnóstico es una pancreatitis crónica alcohólica. Digamos. En el caso de los quistes calcificados, pues estos principalmente los vamos a encontrar a nivel de riñones, quistes que se presentan en el vaso, hígado o también apéndice y a nivel de la cavidad peritoneal. Este tipo de calcificaciones, pues, ya se presentan en la pared del quiste y son de tipo curvilíneas, como los podemos observar, marcadas con una flecha y en forma de anillo. Por lo general, los quistes hidatíricos, pues, son usualmente los que se suelen calcificar y esos se pueden encontrar principalmente en los órganos intraabdominales, así como en la cavidad peritoneal. En la imagen pues podemos ver una radiografía basal de una orografía intravenosa y pues ahí estamos viendo una calcificación en cáscara, que es la que está marcada por la flecha. Es muy característica el aspecto redondeado y la calcificación de la pared propia de un quiste renal. Pasémosle, por favor. En cuanto a las calcificaciones tumorales, pues, una amplia variedad de tumores, pues, a nivel de órganos abdominales,
van a ser los que produzcan o pueden contener una calcificación. Por lo general, las calcificaciones se presentan en forma de palomitas de maíz y van a tener un aspecto irregular de igual manera, pero característica, pues la denominación palomitas de maíz. Estas son principalmente los leiomiomas uterinos, que son donde frecuentemente los solemos encontrar. A nivel de los teratomas quísticos benignos también pueden formar dientes o hueso. Y bueno, las metástasis peritoneales calcificadas de los histoadenocarcinomas mucinosos de ovario o de colon también pueden delinear la cavidad peritoneal. Y en este caso, pues el carcinoma de células renales también se calcifica en la mayoría en el 25% de los casos, de lo que corresponde a las calcificaciones tumorales. En la imagen de la derecha podemos observar una radiografía del abdomen, donde se pueden observar calcificaciones que tienen un aspecto nuboso en forma de nube, con una distribución como si fuera una nube. En los recesos peritoneales, pues esas calcificaciones estaban causadas por una diseminación intraperitoneal. Todo esto a raíz de un cisto adenocarcinoma. En la anterior, olvidé mencionar un poco, pues, que las calcificaciones también de partes blandas pueden verse en estados hipercalcémicos, carcinosos idiopáticos y unos antiguos hematomas que se pueden presentar. Este tipo de calcificaciones se van a denominar calcificaciones de partes blandas. Y pues ya que estamos en esta imagen, podemos hablar un poco de las calcificaciones peritoneales, que pueden ser nodulares o en forma de lámina, y por lo general estas están ocasionadas por diálisis peritoneales, alguna peritonitis previa o en casos de carcinomatosis peritoneal. Igual nuestra figura 26-17 nos orienta también una calcificación de tipo peritoneal. Ahora, ¿es todo? sí, doctor. Bueno, a ver, ¿quién está por aquí? Sofía. Antes que nada, disculpe, doctor, a mi compañero Diego, que formaba parte de la exposición, me acabo de comunicar que se le fue la luz y se le desconectó. ¿Y ahora qué le califico a él? No, ya expuso él. Él ya expuso su parte. A ver, Sofía, ¿está por ahí? Okay. Mire, Sofía, ¿cuál cree usted que será la sensibilidad de la tomografía, de la radiografía convencional para diagnóstico de neumoperitoneo? Si no sabe en porcentajes, más o menos dígame, ¿será buena, más o menos, mala, muy mala, muy buena? Creo que buena, Doc, por lo que usted nos comentaba ayer, que cuando el paciente estaba de pie, cuando hacíamos una tomografía abdominal de pie, podíamos hacer un diagnóstico. Radiografía, ¿no? Sí, No tomografía, es que usted dijo tomografía. No, radiografía, de acuerdo a los niveles. Ajá. Claro, cuando el paciente está de pie, pues la sensibilidad es muy, muy buena. Pero cuando el paciente no se puede poner de pie, la sensibilidad es muy mala. Así igualito como en el tórax para diagnóstico de derrames pleurales, ¿no? Mayores a 160 milímetros. Y en el abdomen, ¿cuántos debía tener de líquido, Sofía, para poder encontrarlo en una radiografía? En el abdomen. Uh-huh. Creo que más de 500 mililitros. Es mucho más de lo que esperaríamos, mucho más en el tórax, de lo que en el tórax. En el tórax 150, acá unos 400 centímetros cúbicos, más o menos, para poder diagnosticar. Entonces, hay que recordar también las causas de neumoperitoneo, Sofía, que no están dentro de las patológicas. ¿Como cuáles, por ejemplo?
Podría ser después de alguna cirugía, o también de una cirugía normal o de una cirugía laparoscópica, podría ser también por una ¿Y perforación. hasta qué tiempo después de una cirugía usted esperaría ver neumoperitoneo? La verdad, no sé, doc, eso. Más o menos unos 10 días. No puede esperar y debe desaparecer ese neumoperitoneo, si no ya habría que sospechar que algo mal está en la cirugía, ¿no? ¿Y qué otras causas no patológicas de neumoperitoneo sabe usted? Es que uno ve neumoperitoneo y lo primero que viene a la mente es perforación de víscera hueca, ¿no es cierto? Pero hay causas. Sofía está por ahí, que no prende su cámara. Sí, doc, aquí está. Ya. Entonces, pero hay causas que no tienen que ver con eso. ¿Cuáles son? No patológicas, la verdad, solo se veía la cirugía abdominal o laparoscópica, pero O lo sea, demás usted son... le hace a una mujer que viene con dolor abdominal una radiografía de pie y le ve neumoperitoneo. ¿Qué piensa? mm, a una mujer... mm, no sé, doc, la verdad, no. Es que justamente hay causas no patológicas, ¿no? Hay que Tal tener vez por algún presentes. proceso, no sé, algún examen ginecológico alguna intervención. Exacto, puede ser un proceso ginecológico o simplemente una relación sexual o simplemente insuflación orogenital o cosas de ese tipo. Porque pues hay que recordar la anatomía de la mujer y la comunicación con la cavidad peritoneal al exterior, ¿no? Entonces, puede haber neumoperitoneo y sorprendernos cuando realmente nos está diciendo otra cosa que vino haciendo esa paciente. Entonces, para que lo tengan presente, porque no todo el neumoperitoneo es patológico. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, nos vemos hasta el día de mañana, el miércoles, para su prueba. Por favor, está aquí el presidente. Sí, doc. Amy. Sí, doctor, ¿me escucha? No, no digo sí. ¿A qué hora vamos a hacer la prueba? Necesito un horario unificado con el paralelo A. Yo podría, doctor, ponerme en contacto con Yoli y le podría confirmar un horario para estar de acuerdo a ambos paralelos. Muy bien. Me confirman, por favor.